Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí tengo una auténtica moto exclusiva. Se trata de la nueva Electric Motion Factory Pilot Edition, la unidad 001, fabricada de esta edición limitada de 75 unidades. Una moto que os voy a contar con todo lujo de detalles, ya que hemos tenido también la oportunidad de probarla. No esta unidad concretamente todavía, pero Jeroni Fajardo sí que trajo la preserie de esta moto ayer a Pobladura de Regueras. Estuvimos montando bastante tiempo con ella y pudimos probar las novedades que os voy a contar un poco de la moto ahora y cómo la voy a contextualizar respecto a lo que venimos teniendo anteriormente de Electric Motion. Me voy a remontar un poquito más hacia la parte trasera de años y os voy a contar un poco cómo nace el proyecto Electric Motion a nivel de Trial World y cómo hemos tenido la capacidad de comprender esa evolución de modelos y qué os podéis encontrar con la Factory y la Factory Pilot Edition, ¿de acuerdo? Nosotros ya desde el año 2020 ya hicimos pruebas con Electric Motion bastante buenas, todo el equipo de Trial World. A partir de ahí nos dimos cuenta que había un concepto completamente distinto y muy válido que merecía la pena probar y tener en cuenta en el mercado, y empezamos a trabajar con ellos, a distribuir la marca a partir del año 21, pero ya hemos probado el año 2020 y la Epure es una moto en la cual el padre técnico es Marc Colomer, una marca que nació ya en 2013 100% eléctrica y una marca que trabajó mucho. En el año 2020 nace la Epure, en el año 21 nosotros la tenemos aquí y desde el año 21 hemos tenido todas las unidades de Electric Motion rodando todo el año. Es decir, siempre ha habido una unidad, el 20, 21, 22, 23, 24, 25, una unidad. De hecho, la unidad número 2 del mundo de la Factory estándar está aquí en Trial World y es la que utilizo yo de forma habitual. Por tanto, en este vídeo os voy a contar las diferencias entre la Factory Pilot y os voy a contar también un poco qué contexto tiene respecto a la parte anterior de la Epure. ¿De acuerdo? Partiendo de la base de qué nos encontramos de la Epure respecto a la Factory y qué cambia, y la respuesta es prácticamente todo. La única parte que coincide un poco más es de la Epure 24 a la Factory, Epure 24 Race a la Factory. ¿Por qué? Porque ambas tienen el sistema de conectividad IM-Connect, que es lo que ha marcado completamente la diferencia de cómo se trabaja sobre la Electric Motion. Este sistema electrónica que tenemos aquí, que se conecta vía app, aquí hay un dispositivo Bluetooth que se conecta, que aquí lo vemos visualizado en la parte del display, y en el móvil tenemos la parametrización de la moto. Esto es lo que ha cambiado la regla del juego, ya que a partir de esta aparición ya no tenemos una moto con la que nos casamos el día que la compramos y si tengo una 300, una 2,5 es lo que tengo siempre. No, pasamos a la parametrización extrema y personalización extrema de la moto. No significa que tengas que estar todo el día tocando la moto, significa que tú, sobre unos parámetros que ya te vienen preconfigurados de serie, puedes trabajar en una adaptación de parámetros que hagas que la moto sea completamente personalizada. Os cuento, tienes una pantalla de parámetros generales donde puedes regular el recorrido de la caña de gas, puedes hacer como si fuera una caña que en la mitad del recorrido esté todo, o que lo quieras con un recorrido más largo. Puedes regular la fuerza de retención de la frenada, aquí tenemos un botón gris, que en una bajada tú puedes apretar el botón y actúa un freno motor que recarga energía en las bajadas según la moto va bajando. Es como si tuviéramos un pequeño freno de inercia, ¿no? Que además en este modelo que lleva caja de cambios, cuando tú vas bajando en segunda o en tercera y la moto reduce por sí misma, también regeneras energía en la moto. Y luego tienes también parámetros generales que puedes tocar en cada uno de los mapas. La moto viene preconfigurada con 3 mapas, 3 colores, verde, azul y rojo. Esos mapas, hasta la Epure 23 Race, eran lo que había. Eran los 3 mapas preconfigurados de fábrica, y a partir del modelo 2022 teníamos aquí un dispositivo, que era un interruptor, que te permitía conectar o desconectar un ralentí, un TKO que se llamaba, ¿no? Think Over. ¿Para qué servía eso? Para que la moto tuviera un extra de inercia y se asimilase mucho más las reacciones a la moto de explosión. Siempre tienes esa tensión de cuando la moto quiere salir, y igual cuando tú tienes una moto con ralentí, cuando tú arrancas y tienes un ralentí y metes primera, la moto ya quiere salir. Pues esa emulación se llevó con el TKO en el año 2022 y aparece también en estas versiones mucho más evolucionada, porque tú puedes en cada uno de los 3 mapas ponerlo o quitarlo, poner o quitar el ralentí, y además puedes decidir qué par de ralentí le das. Es decir, puedes regular las revoluciones. Yo puedo tener el mapa verde con 600 revoluciones, el mapa rojo, porque la quiero más reactivo, que tenga 800, y el par del ralentí también lo puedes modificar en cada uno de los mapas. Un par de ralentí bajo es cuando tú metes primera. Si yo suelto en primera
la moto en parado, la moto quiere salir, pero no soy capaz de sujetarla. Un par muy alto de ralentí, la moto, yo hago así, pero no soy capaz de sujetarla, la moto empieza a escarbar. Es decir, para haceros un ejemplo, si yo tengo un par de ralentí alto y un ralentí alto y me hago una zona de río, prácticamente podría ir con el embrague suelto, solamente sujetando la moto un poquito con el gas, y la moto nunca llegaría a detenerse. Por muy pendiente que sea, la moto sería capaz de ir caminando por sí misma, ¿vale? Es decir, no llegaría a ese momento donde se quiere quedar, sino que tiene muchísima fuerza. Ese par de ralentí, pues por ejemplo, para arrancadas muy explosivas, para cosas muy extremas, pero también te descontrola mucho más, porque la moto arranca muchísimo más fuerte. Quiere decir que normalmente, pues imaginaos, tendremos un mapa verde con una par de ralentí de un 20%, un mapa azul a lo mejor un 50%, y si queremos un mapa rojo con un 60-75% de par, ¿vale? Lo que va a hacer es que la moto, pudiéramos tener una moto muy sencilla en el mapa verde, podríamos configurar una moto muy fácil de conducir, con una potencia del 60%, una moto noble, que traccione bien, que no me lleve, que traccione bien desde bajo régimen, que no sea explosiva, y luego podemos tener un azul intermedio, un mapa que tenga como el 75% de la potencia, que la moto vaya trabajando bien, que sea un mapa que tanto te permita hacer un escalón como algo técnico, y luego podemos tener un mapa rojo que fuera extremo. Oye, escalones, rampas largas, etc. Y tú dinámicamente en la zona puedes cambiar el mapa para arriba y para abajo sin necesidad de pararte. Lo que hace es que al final tengas 3 motos en la misma zona en función de lo que te permita el terreno. Tú puedes no modificar nada, o si te apetece, oye, mira, es que aquí viene un escalón enorme y en la parte de allí es muy técnica, pues en la parte técnica utilizo una moto más lógica para la técnica y en la parte extrema utilizo una moto más lógica para la parte extrema, ¿vale? ¿Entendido para qué sirve esta parte de IM Connect, que además nos permite conectarnos con fábrica y descargar actualizaciones? Lo que lleva la Electric Motion Factor y Pilot Edition es un nivel más de prestaciones en este sentido. ¿Por qué? La gran clave de esta moto es la controladora. Si la otra controladora es una controladora nueva, pero estándar en la fábrica, en este caso se ha puesto una controladora con muchísima más capacidad. Mucha más capacidad de hacer que la moto suba más de vueltas, más capacidad de parametrización y mucha más potencia, ¿vale? Cuando digo potencia parametrización, me refiero a los parámetros pico que puede llegar a tener. Porque esta moto la puedes tener configurada como si fuera una 125, pero cuando tú, por ejemplo, quieres regular el TKO o el ralentí, si la otra llega hasta 800 vueltas, esta te permite 1100. Entonces, la capacidad de ahí es superior. Y el 90 o el 100% de potencia en esta moto también es superior. Y por tanto también la capacidad de sobre régimen. Lo que más se nota quizás en la Pilot Edition respecto a la Factory es el alto régimen. Como en las curvas de potencia de las motos eléctricas tienes muy buenos bajos, muy buenos medios, y arriba sería como digamos su punto entre comillas más débil. No tienes que buscar la potencia tan arriba, sino que una moto de térmica de 2 tiempos, por ejemplo, siempre vas buscando, el par motor te lo puede entregar a 5 o 6 mil vueltas, pero escala, normalmente hasta las 10 o 11 mil, y a partir de ahí no empieza a bajar la curva. En esta moto todo lo contrario, se conoce mucho más con bajos y con medios, no hace falta buscar la potencia tan arriba, pero si la quieres buscar arriba, la Factory Pilot Edition es un poco más capaz en ese sentido. Podría marcar la diferencia si lo llevas a una térmica como la Factory estándar, podemos estar hablando de una 280 y en esta podemos hablar de una 300, es un punto más. Pero, como os digo, siempre que tú lo pongas en la aplicación y lo parametrices, porque si no, en circunstancias normales, tú puedes poner tanto una Factory estándar como esta al 80% y te va a entregar al 80%, ¿vale? Donde entonces se diferencia más la Factory de la Pilot es también en la parte de componentes de parte ciclo. Aquí han introducido la nueva horquilla TEC Kashima, 39 milímetros, la gama más alta de Kashima, la gama más alta de TEC. Lo tenemos incorporado en el tren delantero, como podéis ver, con las gráficas también grabadas en las barras. Y tenemos también la parte posterior, también se confía el amortiguador TEC, pero en este caso de más nivel, más componentes, tiene una botella de gas separado y más capacidad de regulación, ¿vale? O sea, hablamos ya de un 3 vías frente a un 2 vías de la parte de la Electric Motion Factory estándar, ¿vale? Tenemos también novedades, bueno, las estriberas, las S3 Hard Rock Solid, tenemos excéntricas S3, tapas S3 en las bombas. Cambia también un poco el
cómo es el conector de los mapas, el display cambia también un poquito. Antes tenemos en la Factory, tenemos el botón gris abajo y luego el más y menos lo tenemos aquí juntos. Aquí tienes el más arriba, el menos abajo, como que es más fácil llegar al pulgar dependiendo de lo que queramos tocar, ¿vale? Pero básicamente es tema de controladora, tema de componentes y tema sobre todo suspensiones. Es decir, para mí esta moto le da ese punto de exclusividad de una edición limitada, pero también le da la capacidad mecánica, ¿no? Porque muchas veces las ediciones limitadas o las tope de gamas o las Gold de las Factories más se centran en los componentes y no tanto en la parte más puramente mecánica, ¿no? Que ya está como muy consolidada. Aquí tenemos parte de mecánica, parte electrónica y parte de componentes. Para que no conozcáis la Factory, al final las diferencias fundamentales de esta moto respecto a la Epure, os he dicho antes que eran todas, pero hemos empezado a hablar un poco del denominador común, que es esa parte de la electrónica o esa parte de IM-Connect, que sí que estuvo de visora 24-25. Esta moto, la Factory, la estándar hablo también, no hablo tanto ahora de la Pilot porque también lo lleva, cambió el chasis, cambia las geometrías, cambia el anclaje del motor, la posición del motor cambia completamente dentro del chasis también, está más bajo y más atrasado también, para hacer que el reparto de pesos esté mucho más equilibrado. En la Epure, el reparto de pesos cuando el motor evolucionó y estos motores lo que se buscaba era encontrar la máxima inercia posible, los ingenieros vieron que ya en la Epure 23-24 ya era imposible meter más inercia a la moto y lo que se encontraban era que esa inercia hacía que el reparto de pesos del motor estuviera desequilibrado, se quedaba muy en la parte izquierda y no conseguían que la moto tuviera esa geometría tan perfecta. En esta moto, en la Epure, por tanto, la Factory nace con un motor completamente nuevo, es un motor que todos la conocéis porque lleva caja de cambios de 4 velocidades, que además se extrae en 15-20 minutos, porque es un cassette, este lo fabrica Chiu. Tenemos aquí la tapa del embrague, que sale con 8 tornillos de Thor, la sacamos y una vez que desprendemos el embrague, todas las patillas del embrague, sale toda la caja de cambios de una sola pieza junto con el embrague. Por tanto, mantenimiento súper sencillo de la caja de cambios si hubiera que hacer algún tipo de mantenimiento. En la Epure pues hay que desmontar hasta el basculante para acceder a, por ejemplo, a cambiar los discos de embrague, ¿no? La operativa de mecánica o de accesibilidad en la Epure es infinitamente más complicada que la Factory. Esta moto tiene un detallazo también y es que los aceites del motor son separados. Es decir, igual que la moto de trial, tú rellenas y tienes tus 550, 450, 175W que da servicio tanto al motor como a la caja de cambios. Aquí, como el embrague, o sea, el motor y el embrague, perdón, en esta moto el motor tiene un aceite completamente separado para hacer el mejor aceite para la caja de cambios y luego el embrague puede utilizar un aceite puramente específico ya que ese aceite no lo comparte contra nada más. Y es un aceite que, lo primero, tiene muy poca contaminación. De hecho, cuando tienes una moto de estas, a los 5 o 6 meses, es que el aceite sigue rojo o del color que es el aceite, como cuando venía de serie, ¿no? Entonces es muy curioso esa parte de allí. Luego, el motor tiene más potencia, tiene más inercia, más capacidad de par. O sea, toda la parte electrónica o lo que es capaz de ofrecer a nivel de prestaciones es infinitamente superior y nos acercamos ya a los 30 caballos de potencia en este modelo de la Pilot, ¿vale? Estamos entre los 25 y los 30 caballos de potencia en la Epure Race, en la Factory y en la Pilot. Una moto térmica nos está dando de dos tiempos entre 20 y 24 caballos aproximadamente, ¿vale? Dependiendo de cómo la tengamos configurada. Más cosas. Os he dicho varias veces la palabra Epure y es que la moto, la Epure, no se deja de fabricar. La Epure sigue fabricándose en el formato también de este chasis, este motor, pero no lleva caja de cambios, ¿vale? O sea, la moto es un poco más económica, pero es como si llevas esta moto con la tercera permanentemente engranada. Es la misma moto pero sin caja de cambios. Para sacaros una idea, la Factory estándar estamos hablando de unos 11.800 euros, esta moto unos 12.900 y la Epure Race estamos hablando de que no llega a los 11.000 aproximadamente, unos 10.900 aproximadamente. Por tanto, tenemos alternativas diferentes de configuración de la moto, pero la más estándar es la Factory, como la que tenemos en Trial World normal y corriente, o esta Pilot, que son batería de 2,5 kilovatios. La antigua Epure venía con 1,8 kilovatios hora. Al final es una moto que tiene una capacidad más o menos que equivalía a un depósito de combustible en una moto térmica o un poco más, y con la nueva Factory hablamos ya de una autonomía que supera
estaremos casi rozando los 2 litros de combustible en una moto normal, o sea, 2 depósitos, sería como un depósito y 3/4 de una moto de explosión normal y corriente. Es decir, si esta moto sale junto a una moto de explosión a hacer una excursión y a montar en trial, el que se tiene que preocupar para la autonomía es el de la moto de gasolina, no este de aquí. Y eso hace que la moto sea una moto muy polivalente. Normalmente, para que os hagáis una idea, si tú sabes hacer un tipo trial a las 11 de la mañana o 10:30 de la mañana y vuelves a las 2 de la tarde, te va a estar consumiendo probablemente menos de la mitad de la carga que tiene la moto. Una carrera de cualquier regional te la hace la moto con total tranquilidad, sobrándole al menos un 30 o el 40% de la carga. Por tanto, para mí es una moto muy interesante. El mantenimiento tiende prácticamente a cero, porque es una moto que tienes que mantener en la parte de ciclo, en lo que es la transmisión, bieletas, todo lo que son los componentes normales y corrientes de desgaste, todo el tema de horquilla, suspensión, tren trasero, el basculante es igual que el de una Serco, son comunes. Esta moto tiene ya kit de transmisión con paso de 520, la anterior Epure, la 24 para atrás eran paso 500, eran 428, por tanto el mantenimiento tiende prácticamente a cero, carga en menos de 3 horas la moto, dependiendo también cómo tengas obviamente la batería. Se extrae lateralmente con 2 tornillos y quitando un conector, es decir, con esta capota o tapa que se quita con una llave, sin llave si quieras, como un tornillo rápido, tienes un conector y aquí tiene 2 tornillos y la batería sale por un rail y la puedes descargar deslocalizadamente. Bueno, como digo, una moto muy fácil de mantener, una moto que no da guerra de absolutamente nada, que además te permite hacer tus propios, si tienes enciende una luz o tienes cualquier cosa que veas que no funciona bien, le puedes hacer un reset a la moto con un comando muy sencillo y hace que la moto de forma inmediata se reconfigure, se pone con ese reset y normalmente cualquier cosa que veas un poco rara se vuelve como a reconfigurar y vale, ya me he vuelto a acoplar con todos los elementos y ya funciona bien. Para nosotros, después de un año con la Factory, os digo, la primera Factory que llegó a España, la versión número 2 de chasis, sigue rodando con nosotros. Tenemos hechos más de 100 horas de uso con esa moto, más de 600 kilómetros, y os puedo decir que he corrido carreras regionales, larga duración, he hecho excursiones, he montado con niños, hemos hecho todo tipo de planes, y es una moto en la cual no tiene ni una sola pega respecto a una moto térmica. Y el que la prueba y al final es capaz de dar una configuración como la que le puede venir bien a él en función de su tipo de uso, de la climatología del terreno y lo que toque, es una moto que encanta. Tracciona muy bien, una moto noble, fácil de conducir, y el hecho de tener 4 marchas con tantísimo par motor hace que en la marcha en la que vas tampoco sea tan importante tenerlo claro o decidirlo. Es decir, tú puedes hacer todo en segunda, que aunque te pares, es que arrancas sin embrague. Entonces, ese par motor te ayuda muchísimo a entender la moto. Luego también la ventaja de esta caja de cambios es que ahora en cuarta velocidad, a misma velocidad, menor régimen de revoluciones, menor consumo. Por tanto, highlights de la Electric Motion Factory: caja de cambios, batería más grande de 2,5 kilovatios, nuevo motor, más inercia, más potencia, más par, más capacidad también de tracción, porque la electrónica entiende mejor cómo tienes que hacer la entrega de potencia cuando necesito una potencia de forma inmediata, parametrización extrema de la moto y personalización extrema de la moto de una forma muy sencilla, porque yo lo que recomiendo es una configuración base y sobre esa vas un poco trabajando. Incluso hay gente que le digo, oye, ponte en rojo y en azul lo mismo, exactamente igual, misma configuración, y a lo mejor te pones un ralentí con un par de un 30 y otra de un 60 y verás cómo eres más efectivo en una zona u otra, porque simplemente cambiando el mapa ya puedes verlo, ¿no? Entonces, qué fácil es poder saber si soy yo o es la moto el que está fallando en algún tipo de paso. Qué fácil es el darle nada más que un botón y salir a rodar con la moto rápidamente sin tener que hacer absolutamente nada, y qué fácil es que cuando llegas a casa la subes un caballete, la pones a cargar y la moto está lista para el día siguiente. A nivel de durabilidad de baterías, todo el mundo dice, ¿una segunda batería tal? En 5 años nadie compra una segunda batería de esta moto, no hace falta. Está más que probado que hacen 2000 ciclos de carga perdiendo como máximo un 10% de su vida útil. O sea, no es necesario, además la moto de trial se utilizan cuando se utilizan. Por tanto, es mucho más probable que cambies la moto o que acabes cansado de la moto y le des un pase o lo que fuera, antes que la batería te llegue a dar un tipo de problema, ¿no? Porque son motos que la durabilidad es mucho mayor, pero a lo mejor cada 3 o 4 años te apetece pegar un cambio. Por tanto, olvidaros de cambio de batería, porque la batería sí que puede tener un coste entre 3.000 euros más o menos, puede tener un coste de batería, entre 2.500 y 3.000, pero es que no es necesario tener otra batería ni nada, porque tú la puedes cargar deslocalizadamente, y el cargador es así, es como si fuera un iPad pequeñito o un poco menos,
y pesan menos de 1 kilo, o sea, 700, 800 gramos. No es necesario llevar un cargador encima, ¿vale? Por tanto, tenéis un montón de vídeos de la Factory, nuestros también por ahí dando vueltas en nuestras comunidades, en pruebas y demás. Esta conclusión es más estática que dinámica, pero ya hemos probado esta moto, tenemos un montón de experiencia con la Factory. A nivel de servicio en España esta moto es un 10, o sea, el mejor servicio, el mejor importador lo tenemos con Electric Motion, es una pasada. Así que yo os animo a todos a que la probéis o a que le deis una oportunidad, porque os va a cambiar la vida si tenéis la mentalidad abierta, porque es de verdad un súper productazo. Y siempre digo también lo mismo, si no fuera así, aquí en Triaguel no estaría, no se hubiese ganado la confianza y no la estaríamos dando esta oportunidad que le llevamos dando desde el 21. Creemos que la moto eléctrica no es el hater de la eléctrica o el hater de la térmica, sino que hay una moto para cada tipo de usuario, y esta moto, igual que el año 22 o 21, quizás le quedaba mucho todavía para satisfacer si tienes un nivel alto, aquí ya la tenemos en un grandísimo punto. Así que ya sabéis, aquí nos podéis escribir o venir a ver la moto.